Ya, bueno, vamos a iniciar. Recuerden que estamos en la parte 2. Hemos avanzado a la parte 2. Antes de entrar a cualquier pregunta de los demás, Javier ya me hacía una. Javier me preguntaba acerca de los temas del tronco común. Y eso corresponde a la primera parte. Recuerden que en la primera parte, el primer punto es la identificación de los contenidos. Entonces, ahí ustedes van a identificar contenidos tanto de las materias de informática como de las materias del tronco común, o sea, matemática, física, filosofía, lengua, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que hacer esas listas. Esas son listas, porque una es de las materias de informática y otras del tronco común. Entonces, yo le decía a Javier que una asignatura que no debe faltar en esa lista es la de lengua y literatura. ¿Por qué lengua y literatura? Porque en algún momento, ya sea en primero, en segundo o en tercer año de bachillerato, seguramente ustedes vieron un tema que les enseñó a cómo hacer una redacción, cómo redactar un documento, cómo hacer un ensayo. eh, y si hay un tema así, entonces ustedes ponen en su trabajo, en su proyecto, ponen en las materias del tronco común, ponen lengua y literatura y ponen el tema. Suponiendo el tema que diga cómo escribir un ensayo. Entonces, ese es el tema que a ustedes les está ayudando en este momento. ¿Sí? O de pronto, ahora ustedes tienen excelente redacción, tienen que demostrar que saben utilizar los signos de puntuación. De pronto, entre primero y tercero de bachillerato, ustedes tienen un tema que tiene que ver con el buen uso de los signos de puntuación. Entonces usted pone uso de los signos de puntuación. Un ejemplo, ¿no? Pero entonces usted pone la asignatura y el tema que usted, a su criterio, piensa que le está ayudando bastante en este momento. Pero insisto porque sí, porque el lengua en este proyecto es fundamental, porque hay algún punto que usted va a redactar a la experiencia suya como estudiante y en base a su criterio, ¿sí? Entonces, definitivamente, lengua no debe faltar ahí, ¿sí? De pronto, hay un tema en filosofía. Yo por ahí vi rápidamente un tema de filosofía, no me acuerdo en qué libro fue que vi, estaba revisando. Hay un tema que dice o que habla sobre la estética, sobre lo bello. Entonces también puede ser que ahí le da pautas para usted hacer una buena presentación de sus trabajos, no sé, ¿no? Pero vi un tema que hablaba algo así de la estética, de lo bello, de, lo, de las buenas obras que se pueden hacer en cuanto a la presentación, ¿no? De pronto, por ejemplo, yo les decía en algún momento, los que están haciendo trabajos de mantenimiento, de pronto, ¿no? A lo mejor en química, a lo mejor en algún momento hubo un tema del medio ambiente, de pronto, ¿no? Para que ustedes sepan reconocer las sustancias, los elementos que a veces uno utiliza y debe estar consciente de que esos a lo mejor son elementos tóxicos, elementos que hay que tomarlos con cuidado, ¿sí? Entonces también podría ser química. Por ejemplo, yo recuerdo que en FOL, en Formación y Orientación Laboral, este año justamente, se vieron temas como del cuidado laboral, algo así. Entonces también podrían incluir formación y orientación laboral, porque sí recuerdo que este año se vio un tema con lo de informática. Esto creo que le daba Mónica, la compañera Mónica, me parece. Y creo que hubo un tema sobre los riesgos laborales, algo así, ¿no? O sea, tener precaución en el momento de hacer el trabajo de mantenimiento, de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces también podrían ubicar a formación y orientación laboral. Pero repito, ustedes tienen que especificar el tema, no se lo vaya a inventar. Usted vaya a las guías y plan, póngalo, ¿sí? Entonces, antes de escucharlo a Juan Andrés, eh, y para cerrar momentáneamente este tema de la pregunta de Javier acerca de las asignaturas del tronco común, una idea sería primero que usted revise los libros de los años anteriores. Si usted los conserva en casa, perfecto. Ahí vean el índice. Ah, no, perfecto. Este tema de química, de verdad que sí. Aquí sí me está ayudando. O este tema de matemáticas, de verdad también de alguna manera me ayuda, ¿no es cierto? De cualquiera de las asignaturas, de cualquiera, filosofía, biología, historia, de pronto a lo mejor alguien rescata algo de historia, ¿no? Pero ya eso es a criterio de ustedes, ¿sí?
Eh, eso, hasta ahí. Entonces, no sé si Juan Andrés quería hacer alguna pregunta. ¿Querías preguntar algo, Juan Andrés? Bien, Juan, perfecto. Ya, hasta ahí entonces, con la pregunta de Javier que tenía que ver con la primera parte, ¿no? Y justamente con el primer punto. Entonces, a propósito de ello, voy justamente a recordar lo del punto siguiente. Entonces, el primer punto era la identificación de los contenidos, ¿verdad? Y seguidamente le decía que también íbamos a sacar de esa lista, de la primera lista, íbamos a sacar los temas que nosotros consideremos que necesitan ser reforzados. O sea, ahí la lista iba a ser más pequeña. A lo mejor en este segundo bloque solamente sacábamos 2 temas. Vamos a suponer, vamos a suponer que alguien tiene un tema de mantenimiento, ¿no es cierto? Y en la primera lista puso, de pronto, es así nomás se me ocurre ahorita, revisión de tomacorrientes, ¿no es cierto? Y el tema era electrónica básica, por ejemplo. Entonces yo pongo abajo, un tema que necesita refuerzo es electrónica básica, ¿sí? De repente, como ustedes ya tienen que haber revisado ese texto, ese PDF donde están todos los contenidos, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a ustedes tenían que haber visto electrónica básica, pero ya no tuvimos la oportunidad de verlo en este tercero de bachillerato. O no sé si tal vez el profesor de soporte técnico le dio alguna pauta de electrónica básica. Bueno, pero de todas maneras no fue un buen ambiente en el sentido de que estábamos a distancia y no hubo como hacer talleres, ¿no es cierto? O prácticas. Entonces, una idea. Si usted puso en el primer punto, en la identificación de los contenidos, que un tema muy importante para su trabajo es electricidad básica, por ejemplo, perfecto, tiene toda la razón. Pero usted está consciente que durante el bachillerato no tuvimos muchas prácticas o no tuvieron de prácticas de electricidad básica. Entonces, ese punto usted lo baja al segundo, o sea, lo pone también en el segundo, indicando que ese tema necesita refuerzo, ¿sí? Necesita refuerzo. Entonces, anota el tema, anota el tema que necesita refuerzo, pero usted también tiene que indicar por qué necesita refuerzo, ¿no? ¿Por qué necesita refuerzo? Y ahí sí tiene que extenderse un párrafo de unas 5 líneas, por lo menos digo yo, para que usted diga, sí, es necesario reforzar el tema de electricidad básica porque, primero, por la situación actual no ha sido posible desarrollar talleres o prácticas presenciales que nos ayuden a confirmar estos conocimientos teóricos, ¿no es cierto? Porque de pronto a lo mejor los tienen en teoría. Entonces ahí lo que usted tiene que decir es por qué necesita refuerzo, ¿no es cierto? O de repente puedo decir, bueno, por la pandemia no fue posible revisar los contenidos completos. O también lo puedo hacer desde este punto de vista, resaltando la importancia de eso, resaltando la importancia. Entonces usted puede poner, es importante reforzar estos contenidos de electrónica o de electricidad básica, debido a que los componentes que nosotros utilizamos todos trabajan en base a energía eléctrica. Entonces es muy importante tener conocimiento de esta temática para poder evitar algún desperfecto, para poder evitar alguna situación de riesgo y para tener todas las precauciones del caso manejando estos componentes electrónicos, ¿sí? Pero repito, poner conceptos de qué es electricidad básica, para qué sirve, no. Usted tiene que hacerlo desde un punto de vista resaltando la importancia de por qué es necesario reforzar el tema de la electricidad básica, ¿sí? Es importante por esto, porque todos los componentes trabajan en base a energía eléctrica y conocemos que para la manipulación de todo ello hay que tener conocimientos básicos para evitar desperfectos, para evitar cortos, qué sé yo, pero decir un por qué es necesario reforzarlo. Repito, en ese segundo punto, usted puede poner los temas que usted quiera para reforzar, 3, 4, 5 temas,
pero no se olvide que todo enmarca un máximo de palabras, ¿no es cierto? Creo que tanto en el primero como en el segundo punto creo que son máximo 300 palabras, ¿sí? Máximo 300 palabras. Entonces a lo mejor usted puede solamente seleccionar unos 2 o 3 temas, pero obviamente creo que me parece que son mínimo 250 y máximo 300, me parece que está detallado en el documento, ¿no? Entonces, repito, en eso sí quiero que trabajen. Si tiene que modificar, corrija, ¿sí? Todavía estamos a tiempo, ¿sí? Lo importante es poner en ese punto por qué es importante reforzarlo, ¿sí? No se olvide que son temas que ya pusimos en la primera lista y que ahora los reconocemos, pero como temas que necesitan refuerzo, ¿sí? Entonces no se olvide, lo importante es que ahí destaque por qué es importante reforzarlo, por qué es importante retomarlo, por qué es importante estudiarlo, ¿sí? Y eso, hasta el segundo punto. El tercer punto, yo ya prácticamente eso es lo único que tiene que hacer es anexarlo ahí al tercer punto, ¿sí? Que es acerca de la planificación en lo que tiene que ver el cronograma, ¿sí? Entonces, el tercer punto ya está dado, ¿no? Hasta ahí. Entonces, a mí sí me gustaría que de a poquito me vayan enviando, ¿sí? Me vayan enviando. Lady, le pido disculpas porque estuve ocupado y si no se lo he entregado todavía al compañero Mejía, ya mismo lo reviso y bueno, ¿sí? Y se lo envío inmediatamente. Hasta ahí entonces es la primera parte, ¿sí? La primera parte. Lo que sí les ruego y les pido es que revisen bien su caligrafía, perdón, la ortografía, lo que están haciendo en computadoras, sin faltas ortográficas, los puntos, las comas, todo ello, ¿no? Ya, entonces pasamos al segundo punto. Pasamos al segundo punto. Les resumo que el segundo punto ya le indiqué que solamente van a ser dos segmentos, porque originalmente son 4, pero las autoridades dispusieron que los 2 primeros no se los haga. Se analizó la situación y dijeron, bueno, estos 2 primeros no los hacemos y hacemos los 2 siguientes, ¿sí? Los 2 siguientes. El 1 tiene que ver con las preguntas que usted tiene en su ficha, ¿sí? A cada estudiante se lo dejó con 2 preguntas, ¿sí? A cada estudiante se lo dejó con 2 preguntas, ¿sí? Y ahora lo que tiene que hacer con esas preguntas es confirmar la respuesta. O sea, no confirmar en el sentido de decir, bueno, el literal B es la correcta y nada más, no. No para confirmar diciendo la respuesta correcta es el literal C, no. Sino para confirmarla con un argumento citado de otra fuente. Es decir, usted va a buscar en internet, que es lo usual que estamos haciendo ahora, ¿no? O si dispone de un libro, está muy bien también. Pero usted se va a basar o lo va a argumentar desde el punto de vista, en otras palabras, de otro autor, ¿sí? De otro autor. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a buscar en internet un contenido que le confirme o nos indique que esa respuesta es la correcta, ¿sí? Que esa respuesta es la correcta. Entonces, aquí tengo un ejemplo que todavía les voy a pedir, bueno, mientras se los muestro, les indico, ya. May, ¿me confirma si visualiza el documento, May? Buenos días, profesor, sí. Gracias, May. Listo. Por ejemplo, esta es una pregunta. Esta pregunta, si no me equivoco, no sé si estará, creo que no ingresa Bianca Granja. Por ejemplo, esta es una pregunta que le corresponde a Bianca Granja, por ejemplo, ¿no? Es el tema de ella y lo tomé como ejemplo para este momento. Primero, es necesario que revisemos las normas JAPA. Esas normas JAPA es un documento donde constan las normas de cómo nosotros podemos hacer las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas. Y ahí nos indica cómo hacerlo. Cómo hacer una cita de un texto de un libro, cómo hacer una cita de una página web, cómo hacer una cita de una revista, cómo hacer una cita de un folleto, ¿sí?
y cómo hacer la referencia. Primero, la cita es cuando nosotros las ubicamos en el momento que estamos exponiendo el contenido. Por ejemplo, ahorita yo estoy poniendo, esto que estoy mostrando ahorita es una cita. Es una cita. ¿Sí? Estoy citando que esas líneas que están ahí no son mías, no son propias. Yo ahí le estoy diciendo que esta cita bibliográfica proviene de una temática o de un tema que ha sido titulado ¿qué es y para qué sirve un dominio.org? Y que fue publicado en el 2016. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy indicando ahí? Esta es una cita. Ahí estoy indicando en esa cita que esas líneas que están ahí fueron tomadas de un tema que dice qué es y para qué sirve un dominio.org y que ese tema fue publicado en el 2016. ¿Sí? Con ello estoy indicando que es de mi autoría, ¿sí? Que no me pertenecen esas palabras, ¿sí? Entonces eso es una cita. Ahora, recuerde que al final del documento, usted también tiene que registrar la referencia la referencia del sitio o la referencia de donde usted extrajo esta cita. Entonces, vamos diferenciando. La cita es la que yo utilizo directamente aquí en el texto, ¿no es cierto? Esto es una cita. Pero la referencia ya va un poquito más allá, porque esta cita corresponde a una página de internet que se titula tal como está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es y para qué sirve un día, etcétera? Y que esa página fue publicada en el 2016. Esa es la cita. Pero al final del documento yo tengo que poner la referencia de esta cita. O sea, ¿qué es la referencia? Ya en la referencia yo indico la dirección de esa página web. Entonces ponga mucha atención, ¿sí? Entonces no se olvide que usted tiene que poner la cita cuando sea necesario, en los lugares que sea necesario, donde usted cite algún contenido, pero también usted debe guardar los datos de dónde proviene, o sea, el www, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si hay más datos, mejor todavía. Por ejemplo, si hay más datos, por ejemplo, de si esa página de Ecuador, es de Argentina, de Chile, todos esos datos usted tiene porque hay una forma de cómo hacer esa referencia, cómo hacer esas referencias, ¿no? Sí, entonces, con una cita nada más, esta es una cita. Entonces, en esa cita yo pongo aquí, miren, es por ello que en la actualidad la mayoría de los sitios con esta extensión se dedican a tareas de ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro o proyectos de software libre. ¿Sí ven? Entonces esto me está confirmando que la respuesta es la correcta, ¿no es cierto? Esto me está confirmando que la respuesta es la correcta. Porque la pregunta es dominio web que corresponde a organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuál es? ¿La A, B, C o D? Entonces es la o literal C. Entonces, esta es la justificación, o mejor dicho, de esta forma tenemos que justificar que la respuesta o qué respuesta es la correcta, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos tienen que hacer con esto. Ahora, en este bloque creo que me piden 200 palabras. Esta es una sola pregunta. En esta pregunta yo tengo aquí abajito, no se olviden que aquí abajito, ustedes pueden marcar, y aquí abajito, en la parte inferior, en la barra de estado de Word, en esa barrita azul, ahí, junto al número de página, ahí me dice cuántas palabras hay, ¿no es cierto? Bueno, ahí me dice 60 de 60 palabras, que todo el documento tiene 60 palabras. Tengo 60. Como usted tiene dos preguntas, vamos a suponer que en la otra pregunta también más o menos se le hacen unas 60, quiere decir que tendría unas 120. Y aquí me dice que el máximo de palabras son 200. El máximo de palabras son 200. Recuerdo, yo creo que acá solamente me dice que son 200 palabras, pero yo me imagino que con unas 120 o 150 palabras, yo me imagino que ya está correcto, ¿no? Lo importante es que usted ponga una cita que confirme la respuesta. Ahora, aquí lo importante es que usted busque correctamente en internet, ¿no es cierto? Y localice los datos y aplique las normas APA, ¿sí? Aplique las normas APA. Por ejemplo, este es un ejemplo de unas normas APA, es uno del más sencillo, pienso yo, creo que es el más sencillo. Este es el más sencillo. Por ejemplo, esta es una cita corta, por ejemplo,
Ayer ya, yo les hablaba de las citas que no tenían más de 40 palabras. Yo les sugiero que trabajemos con ello para no complicarnos, ¿no es cierto? Que trabajemos con ello para no complicarnos. Porque aquí, si yo selecciono el texto, este texto tiene 31 palabras. O sea, lo que yo investigué tiene 31 palabras. O sea, está dentro de las citas cortas, o sea, las que son máximo de 40. Entonces, tiene que tener presente eso, ¿sí? Entonces, por eso apliqué esta forma. Entonces, y al final, después del punto final de la cita, abro paréntesis. Como es una web que no tiene autor, escuche bien, como es una web que no tiene autor, yo entre comillas, pongo el tema. Entre comillas pongo el tema, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve un dominio.org? Yo he puesto el tema, el título, mejor dicho, del artículo, el título y el año de publicación, ¿no? Entonces, insisto, esto es la cita nada más. Esto sería una cita de una página web que no tiene autor, ¿sí? Porque también si usted encuentra una página web que tiene autor, esa es otra forma y por eso es importante que revisemos las normas APA. Es importante, ¿sí? Pero yo le estoy poniendo las más sencillas para que usted tampoco no se me complique mucho, ¿no? He puesto una cita corta que no tiene más de 40 palabras y lo he hecho de tal forma que yo he encontrado este texto en una página web que no tiene autor, pero sí tiene año de publicación y tiene un título el artículo, ¿no? El título del artículo y el año. Y esto es lo que les decía, no se olvide que esta es la cita, pero usted también debe ir guardando la referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia ya es más completa. Ahí sí, usted tiene que poner la referencia de la dirección de la página, o sea, el www. Tanto, ¿no es cierto? El título que está aquí. Ya, eso prácticamente yo les voy a pedir, voy a utilizar el ejemplo de Bianca, este ejemplo lo voy a utilizar y se los voy a compartir luego de la clase, se los voy a compartir indicándole cómo quedaría la cita, o sea, esta cita, y también cómo quedaría la referencia. La referencia no se olvide que es lo que va al final, ¿no? En otras palabras, en la bibliografía, ¿no? Se ha visto en un libro que dice bibliografía y bueno, sale la lista de libros que han sido utilizados para hacer ese trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, la referencia va al final de todo el trabajo, ¿no? Y eso me faltaría aquí ponerles ese ejemplo, ¿no es cierto? Logro escribirles de una vez el ejemplo, ¿sí? Denme un minuto para ver las especificaciones. Sin hierba. No tiene hierba, ¿verdad, Nancy? ¿Mm? No, lo siento. Ya en este momento voy a modificar, ¿verdad? Verán, este es un ejemplo de otro sitio, pero aquí lo voy a modificar de acuerdo al que aquí está la cita. De acuerdo al que está la cita. Entonces, esa cita donde está ese tema, que es y para qué decir un dominio web, está, por ejemplo, aquí bueno, este ejemplo lo cogí de un diario que se llama La Verdad, pero no, en el caso de nosotros está en un sitio que se llama Axarnet, ¿no es cierto? Axarnet. Yo vuelvo al sitio y verifico si hay una fecha específica. Ya, esta dice que fue creado el 28 de marzo del 2016. El 28 de marzo del 2016. Entonces aquí pongo la 28 de marzo. Miren, ¿eh?
¿Sí? Así que decir el otro de allá. Yo voy a hacer de mi nada. Mire, esta que estoy haciendo yo es la referencia de ese sitio. O sea, la referencia ya es el sitio donde está localizado, ¿no? La anterior es la cita nada más. Entonces, ¿de dónde fue recuperado? De un sitio llamado Axarnet, que pertenece a Axarnet, el 28 de marzo de 2016, del artículo qué es y para qué sirve un dominio.org, recuperado de, y aquí sí viene ya la dirección exacta del sitio, ¿no? Y aquí ya viene la dirección exacta del sitio. ¿Ya? Y listo. Entonces, ya, ahí está un ejemplo entonces, jovencito, ¿sí? La pregunta, repito, ustedes tienen dos preguntas, cada uno tiene dos preguntas en su ficha, ¿verdad? Son las mismas que están en la ficha. Tienen dos preguntas. Usted busca en un libro, en un texto, en una revista o en la red, en el internet, busca, ¿verdad? Busca el texto que le confirma cuál es la respuesta correcta. La sugerencia, mi sugerencia es que busque un texto corto que no tenga más de 40 palabras para que no se complique mucho y no tenga que investigar mucho. Pero si usted encuentra de más de 40 palabras, usted tiene que revisar las normas APA. Sí, las normas APA en este caso de cómo hacer la cita de una página web de una cita de más de 40 palabras. ¿Sí? Entonces, mire, la pregunta que usted tiene en la ficha, usted tiene que hacerla a las dos. Si usted se percata de la cantidad de palabras que le confirman eso, perfecto. Si son menos de 40, perfecto. De esta forma, va entre comillas, el tema del artículo y el año. Tema del artículo y el año. ¿Sí? El tema del artículo y el año. Eso para la cita. Pero insisto, jovencitos, si usted encuentra, por ejemplo, uno con autor, entonces tiene que investigar las normas APA de cómo poner el nombre del autor, porque aquí solamente estamos poniendo el nombre del artículo, el título del artículo, ¿sí? Porque no hubo autor. El- Esto que está acá abajito, que es la referencia, cuidado, no va aquí a continuación, cuidado, vayan a cometer esa equivocación, ¿sí? No, aquí no va. Esto va al final va a haber un punto de referencias, o sea, más o menos como la bibliografía, ¿sí? Más o menos como la bibliografía, ¿sí? Entonces, ahí sí, aplica este formato. El nombre del sitio, Axarnet, entre paréntesis, la fecha de su publicación, 28 de marzo de 2016, punto, luego el título del artículo, que es y para qué sirve un sitio, un dominio.org, y aquí, recuperado de, y va a la dirección del sitio web. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cada vez que usted encuentre una cita de un determinado lugar, copie todos los datos necesarios, ¿sí? Copie todos los datos necesarios y lo más importante que es el sitio web, la dirección del sitio web, ¿no? Para poner al final como las referencias. Insisto, esto va al final. Esta referencia va al final, ¿sí?
las referencias van al final del proyecto, ¿no? Por ahí creo que hay un punto de anexo, algo así, no recuerdo, pero lo importante es que no lo vayan a poner aquí a continuación, no. Yo lo estoy poniendo en este momento, pero para que ustedes se fijen que tienen que tener presente que también van a poner la referencia de esa cita, ¿sí? No se olvide, cita y referencia, pero no van a ir juntas, la referencia va al final, ¿sí? Entonces yo más tardecito, espero que después del mediodía, yo este ejemplo de aquí, ya que lo empecé, voy a terminarlo y a confirmarle cómo realmente va el formato, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes ahora? Lo mismo que les pedí ayer, que ya estén consultando en internet, así como yo consulté yo dije, bueno, aquí la respuesta es ORG, voy a ver algún sitio donde me confirma que ORG es la respuesta correcta y ya está. Es por ello que en la actualidad, etcétera, etcétera, que ORG lo utilizan organizaciones sin ánimo de lucro. Perfecto, ahí me está diciendo. ¿Quién lo dice? Esa página, ¿sí? De esa forma. Entonces usted preocúpese en este momento de buscar las referencias o la cita que usted quiere incluir para confirmar la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, confírmese de tener localizada la cita, o sea, el texto, y tener localizada la referencia, así como le puse en el ejemplo, ¿sí? Porque eso es importante para saber o de alguna manera para formalizar que la respuesta es la correcta, para confirmar que la respuesta es la correcta, ¿no? Que no lo dice el profesor, no lo dice un estudiante, sino que lo dicen sitios, por decirlo así, importantes, un sitio que se dedican a esta tarea, qué sé yo. Entonces, eso tiene que hacer con las dos preguntas que usted tiene en su ficha, ¿sí? Eso tiene que hacerlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jovencitos? Eso tiene que hacer con las dos preguntas que tiene en su ficha. No vaya a inventarse otra pregunta. Con las mismas preguntas que yo les compartí. A uno por uno les devolví la ficha que fue aprobada, ¿sí? Entonces, eso trabajen con esas dos preguntas. Si hizo tres, si alguien hizo tres, perfecto, está bien. ¿Sí? Pero yo a la mayoría de mi grupo les puse. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Díganme si hay alguna pregunta. ¿Está entendido? Díganme si está entendido, si estamos claros. Ya, yo les decía ayer que el rector nos compartió un documento justamente de las normas APA. Tómense la molestia de justamente revisar si hay algo de las referencias de páginas en internet, porque ahorita ya la mayoría buscamos en internet, ¿no es cierto? Casi pocos son los que, que tienen textos actualizados, ya casi es difícil. Reconocemos ya que ya muchos de nosotros ya no compramos casi ni libros porque ya vamos a los PDFs, nos preocupamos solamente de que los documentos sean documentos oficiales, obviamente, no sean documentos válidos para evitar comprar libros. Y la mayoría nos hemos habituado a eso, ¿no? Pero eso sí, cerciórese que sean contenidos actualizados o contenidos que vengan de buena fuente, ¿sí? Que sean de buena fuente. Entonces, ese es uno de los dos segmentos de la segunda parte, ¿sí? Buscar la confirmación de cada una de las respuestas, de las dos preguntas que tienen en su ficha, ¿sí? Y confirmarlo a través de una cita y de su respectiva bibliográfica, ¿sí? Y esta parte 2 finaliza con un artículo. Le voy a decir, prácticamente usted tiene que hacer como una especie de un artículo, ¿no? Prácticamente usted tiene que hacer o redactar un pequeño artículo. Ahora les estoy mostrando nuevamente los dos puntos que usted va a desarrollar en esta parte 2. Lo que les acabo de indicar que tenía que ver con la respuesta a la pregunta teórica de la opción múltiple. Eso es lo que les acabo de indicar, ¿no? ¿Sí? Que como resumen aquí nos dice, consiste en la revisión del contenido de la figura profesional y responder las preguntas planteadas, ¿sí? Responder las preguntas planteadas. Es necesario acompañar esta respuesta con la referencia de consulta, ¿sí?
Cuando me dice necesario acompañar esta respuesta de la referencia de consulta, me está indicando que tiene que tener esa referencia bibliográfica, ¿no? Para llegar a la misma, esa respuesta. Bueno, eso es lo que les he acabado de explicar. Y esta parte 2 termina con la importancia y aplicabilidad de la figura profesional. ¿Qué nos dice? Consiste en describir, o sea, esa es la tarea de usted. Usted va a describir la importancia, la utilidad y aplicación de la figura profesional a la vida cotidiana desde la perspectiva suya como estudiante, ¿sí? Entonces usted ya sabe que la figura profesional no es otra cosa que su especialidad. Su figura profesional es la informática. Usted es un informático, ¿no? Entonces, en 400 palabras usted tiene que hacer. Por eso yo les digo, o sea, es importante que en el punto 1, donde usted decía que las asignaturas del tronco común le sirvieron, de hecho que aquí no sirve lengua. ¿Por qué? Porque sin lengua no me enseñaron a hacer una redacción, un ensayo, no sé, un resumen. Entonces, de hecho, que nos consta que ustedes le enseñaron de alguna manera a redactar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usted ahora sí va a describir la importancia, la utilidad y aplicación de la informática a la vida cotidiana desde la perspectiva del estudiante, desde su perspectiva. Entonces, ahí usted tiene que redactar así, tiene que fluir sus ideas, ¿no es cierto? Tiene que describir de pronto, bueno, sí, en realidad nosotros, de que hemos estado estudiando esta especialidad, desde el primero bachillerato hemos venido conociendo tal cosa, las partes de la computadora, hemos venido viendo, qué sé yo, lo importante que es la navegación en Internet para el ámbito de la investigación, del estudio, qué sé yo, ¿no es cierto? Y con eso, a medida que hemos ido avanzando a nivel en segundo de bachillerato, tal vez, bueno, esa es una forma, ¿no es cierto? Pero realmente usted tiene que fluir de acuerdo a su criterio. Ese es mi ejemplo. Puede indicar los beneficios que ha tenido, o sea, la importancia, cómo lo está utilizando, para qué le está sirviendo, para qué le va a servir, ¿sí? Y cómo le podría también servir a futuro, ¿no es cierto? De pronto decir, bueno, esto va a ser una buena pauta para mis estudios universitarios, a lo mejor para mi trabajo, ¿sí? Pero tienen que ser sus ideas, ¿no es cierto? Por eso aquí se consiste en describir la importancia, la utilidad y aplicación, o sea, cómo lo va a utilizar, en qué lo va a utilizar. A lo mejor usted quiere ponerse su microempresa, su taller, su tienda, no sé, su tienda a lo mejor de artefactos tecnológicos, ¿sí? Yo repito, ahí yo les sugiero que lea artículos que más o menos hablen de la importancia de la informática, de la utilidad y la aplicación. ¿Por qué les sugiero esos artículos? Porque eso le va a despertar la idea de cómo redactar el suyo, cómo redactar su artículo. Porque así prácticamente eso es lo que va a hacer, redactar un artículo de 400 palabras, ¿sí? Entonces, repito, por eso les invito a que lean, busquen en internet artículos relacionados a la importancia de la informática como especialidad, de la importancia de la informática en la vida cotidiana, en qué nomás la podemos usar, cómo usted lo ve para el futuro, en su caso, si usted a lo mejor va a seguir estudiando informática o de repente va a estudiar otra carrera, pero usted está consciente de que la informática siempre va a estar presente y va a ser siempre útil, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi jovencito, esa parte es suya, es totalmente suya. Ahí van a fluir palabras suyas, ideas suyas, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted anhela de pronto de esto que usted ha estudiado, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación es que lo haga de la mejor manera a esa redacción. ¿Por qué? Porque la comisión que va a calificar esto le va a poner mucha atención a estos temas donde usted crea su artículo, ¿sí? Créanme que la comisión le va a poner mucha atención a ello. A cómo usted lo expresa de forma escrita, cómo lo expresa, si hay de los puntos de puntuación, de los signos de puntuación, de cómo usted organiza su contenido, ¿sí? Entonces, hágalo de la mejor manera, ¿sí? En realidad, este es un trabajo netamente suyo, ¿sí? Haga cuenta que usted trabaja para un diario, para una revista, y usted va a escribir un artículo sobre este tema, sobre la descripción de la importancia, utilidad y aplicación de la figura profesional, ¿sí? Entonces, hoy quiero quedarme hasta ahí. Para mañana sí abarcar ya la tercera parte, mañana jueves,
A ver qué es lo que tenemos que hacer en la tercera parte, ¿no es cierto? Mañana topamos ese punto. Un día yo les voy a seguir insistiendo que me envíen algo de lo que tengan hecho, ¿sí? ¿Sí? Sí, les voy a seguir insistiendo. Entonces, sí, bueno, disculpen, pero yo no veo muy difícil este punto de que usted escriba eso, ¿no? Usted sabe escribir, usted sabe pensar, usted sabe redactar. Entonces, ahí usted debe destacarse, ¿sí? Debe destacarse en esta parte, ¿sí? Y en el punto anterior, si es que no lo ha hecho, busque la referencia bibliográfica, busque en páginas de internet para hacer la cita y hacer la referencia, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, May, Lady, Dani, Javier. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ustedes estuvieron presentes aquí ahora. Yo voy a llamar a unos estudiantes que no se han estado conectando y posiblemente haga una sesión a las 4 o 5 de la tarde. ¿Sí? Yo me atrevo a pensar de que ya, o sea, yo voy a publicarlo en el grupo, ¿no? Pero yo voy a hacer lo mismo que hemos tratado hoy día. O sea que si ahorita usted quedó claro con esta situación, bueno, ya no hace falta, ¿no? No hace falta. Pero si quiere hacerme alguna pregunta, bienvenidos, bienvenidos más tarde. Bienvenidos, pues la voy a hacer más tarde, pero especialmente para los que no se han estado, o sea, invitándole a los que no se han estado conectando de mañana. Puede ser que a lo mejor estén trabajando, no sé. Pero solamente por hoy voy a convocarlos especialmente por ellos, ¿sí? Para trabajar en la tarde. Pero repito, pues si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, bienvenido. También se une, ¿sí? ¿Sí? Pero como repito, si usted ya quedó clarito ahorita, perfecto. Entonces, no se une, ¿no? Pero repito, es para todos nuevamente, es para todos, ¿sí? Lo mismo que hice ahorita, todo este resumen de aquí, ¿sí? Desde el primero hasta el segundo punto en el que estamos, ¿no? Entonces, mis jovencitos, ya denme un tiempito más o menos de una hora, qué sé yo, hasta las 2 de la tarde para compartirles un ejemplo de esa referencia, de esa cita y esa referencia. Quedó claro, usted ya puede avanzar a investigar y ya puede estar también haciendo su cita y su referencia, ¿sí? Pero sin embargo, después de las 2 de la tarde yo le publico un ejemplo, ¿sí? Para que ayudarse. Pero si no, usted ya, no, de hecho usted ya puede estar buscando una cita, ya le puede estar localizando, ¿no? Solamente faltaría que le dé forma a cómo redactarla, mejor dicho, cómo ubicarla, cómo poner la cita y cómo poner la referencia, ¿sí? Ya, jovencitos, si no hay preguntas, Javier, Dani, May, Lady, ¿me confirman si hay preguntas o no? No, ¿Qué profe, me dice ahorita no. Javier? Listo, jovencitos. Perdón, Entonces, perdón. si no hay, por favor, ni Javier, May, Lady, ahorita la reviso lo suyo, si es que ya no, si es que no la he enviado todavía al compañero Mejía y se lo devuelvo. Lady, aún le envía al compañero Mejía, ¿verdad? Sí, ¿Todavía no le envía? mandé. No, no le ha enviado al compañero Mejía su trabajo, ¿verdad? Ah, no he enviado, no. Ya, entonces ya, usted me envió algo, voy a revisarlo y se lo devuelvo. Sí, solo usted me Igualmente, mandó a May, mí. ya se lo devuelvo en una media horita. ¿Sí? Ok. Y igualmente May, ¿no? Yo les decía que me disculpo si algún ratito de pronto me abultan el trabajo. Por ejemplo, ahorita si usted no me ha enviado muchos estudiantes, podría revisárselos rápidamente, ¿sí? Si me envían en este momento. En todo caso, si usted está consciente que está yendo bien, perfecto. Dice, no, si esto es lo que el profesor ha explicado, yo creo que estoy bien, perfecto, está bien. Si tiene esa seguridad, excelente, ¿sí? En caso voy a estar pendiente, jovencito, ¿sí? Voy a estar pendiente y repito, yo los voy a citar más tarde, pero si usted ahorita quedó claro en todo, bienvenida a su, digamos, el hecho de que usted ya entendió y tiene más claro el asunto, ¿no? Y no haría falta que se una más tarde, porque voy a decir lo mismo, ¿sí? Pero si usted cree que quiere volver, bienvenido, únase nomás, ¿sí? Ya, mis jovencitos, entonces, sea de cualquier manera, nos vemos más tarde o nos vemos mañana otra vez a las 10 de la mañana para ahora sí abordar la parte 3, ¿sí? Listo, mis jovencitos, entonces, Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien, Dios los bendiga.